Vivimos en una época donde cada vez más instituciones, plataformas y organismos aseguran luchar contra la desinformación. Entre ellas está Maldita.es, dirigida por Clara Jiménez. En una conferencia celebrada en el BBK Bilbao Cultura Social Forum 2025, Clara Jiménez defendió la necesidad de combatir la desinformación y alertó sobre campañas coordinadas que, según afirma, buscan erosionar la democracia y destruir la confianza social. Pero detrás de ese discurso hay una pregunta mucho más incómoda. ¿Quién decide qué es verdad y qué no? ¿Hasta dónde puede llegar una organización privada, financiada parcialmente, con subvenciones públicas y acuerdos con grandes plataformas, para influir en lo que vemos en Internet? Y sobre todo, ¿la lucha contra la desinformación puede terminar convirtiéndose en una forma de censura ideológica? Durante gran parte de la conferencia, Clara Jiménez sostiene que existe una campaña coordinada para destruir la confianza en las instituciones democráticas. Utiliza como ejemplo la Dana de Valencia y afirma que hubo una operación organizada para manipular a la población. Según explica, las campañas de desinformación buscan que la gente deje de confiar en gobiernos, medios, instituciones e incluso organizaciones humanitarias. Lo que pasa es que el caso de Valencia fue distinto. ¿Y si lo que pasó en Valencia no fue un totum revolutum? ¿Y si lo que pasó en Valencia os digo que fue una campaña orquestada y coordinada para desinformarnos, para hacernos daño y para destruir nuestra confianza en el sistema? La desinformación funciona por un goteo constante. Llevamos sufriendo campañas de desinformación desde hace años en nuestro país. Lo que pasa es que Valencia y el hito de Valencia supuso un cambio colectivo porque de repente fue muy evidente que eso había permeado a niveles de la sociedad que tradicionalmente no nos imaginábamos que se iban a ver afectados por una campaña de desinformación, porque además los malos actores enseñaron sus cartas, evidenciaron que lo que estaban haciendo era una campaña coordinada. ¿Por qué sé yo esto? Pues mirad, había más de 20 contenidos diferentes, contando historias distintas, un audio de un militar diciendo que habían sacado a 200 niños muertos del parking de Bonaire, un señor que decía que había camiones frigoríficos que estaban sacando a los cadáveres y ocultándolos, gente que decía que la policía no permitía el acceso al parking de Bonaire porque había cadáveres dentro. Más de 20 contenidos diferentes apuntando a una misma mentira, a una misma narrativa. Cuando oímos, esto tiene que ver con nuestros sesgos mentales, la misma mentira repetida en diferentes formatos, terminamos dándole validez, porque nos parece que sí que hay información al respecto cuando no había absolutamente ningún dato. En el parking de Bonaire no apareció ni una sola víctima. Y sin embargo había más de 20 contenidos apuntando lo contrario. La campaña de desinformación que sufrimos durante la Dana de Valencia va así. Los gobiernos están contra ti. No te fíes, fíate de mí. Te están ocultando los muertos, están sacándolos en camiones frigoríficos y no te están contando que están ahí. No solamente están contra ti los gobiernos, es que sus agencias, como la EMET, son las culpables, porque sabían que esto iba a ocurrir, pero no te avisaron. Lo hicieron aposta, para que la riada se llevase a los valencianos. Y además, ya no se puede confiar en ninguna institución. Seguro que recordáis cómo le tiraron barro a los reyes en Paiporta. Le tiraron barro a los reyes en Paiporta, además de, evidentemente, por toda la rabia contenida que había en los habitantes que estaban allí, que llevaban varios días sacando fango de sus casas, porque circuló una desinformación en la que supuestamente habían ido con un convoy de decenas de coches que estaban impidiendo que llegase la ayuda al pueblo. Es mentira. Esa imagen de coches de policía entrando en Paiporta son coches de la Policía Municipal de Madrid que había ido a ayudar. Pero una red de influencia rusa, junto con varios desinformadores nacionales, pusieron en circulación ese bulo para que dejases de confiar en las instituciones, en instituciones que tienen mucha aceptación en España, y le tiraron barro a los reyes. Pero no solamente eso, las ONG, que también tienen mucha confianza social, o la han tenido, pero se ha ido degradando en los últimos años, también fueron víctimas de ese ataque de desinformación. Y nos decían, las ONGs no están aquí, no han venido a Valencia, la Cruz Roja no se ha presentado, porque en realidad ayudan a los otros, a los extranjeros, no te ayudan a ti. Esta es una narrativa. El problema es que esa idea plantea una cuestión delicada.
Criticar instituciones no es automáticamente desinformación. Desconfiar de gobiernos tampoco convierte a una persona en un enemigo de la democracia. En cualquier sociedad libre existe el derecho a cuestionar a políticos, medios, organismos internacionales o incluso agencias científicas. Y precisamente durante los últimos años hemos visto numerosos errores institucionales reales. Durante la denominada pandemia, hubo mensajes contradictorios, censura de debates científicos, restricciones de derechos fundamentales y contenidos eliminados que posteriormente resultaron legítimos. Incluso plataformas como Meta y YouTube han reconocido presiones políticas y errores en sus sistemas de moderación. Por eso, el debate no puede reducirse a una idea simplista donde toda crítica al sistema es una amenaza para la democracia. Porque una democracia de verdad también implica aceptar que la gente pueda discrepar. Uno de los momentos más relevantes de la conferencia llega cuando Clara Jiménez habla sobre la colaboración entre Maldita y grandes plataformas tecnológicas. Ella insiste en que los verificadores no borran contenido, sino que simplemente alertan al usuario. La información que necesitamos. Están en otro tipo de coordinación. Y os voy a dar ejemplos de dónde se nota esto. Fijaros, Meta anunció a principio de este año que su programa de verificación por parte de terceros, que es un programa que tenían con el que colaboraban con fact-checkers como Maldita, para identificar desinformación en la plataforma y alertar a los usuarios, que no borrar, decirle a los usuarios, ojo, cuidado, que esto de aquí dice un verificador independiente que es mentira. Bueno, pues en enero anunció que en Estados Unidos ese programa dejaba de existir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? En Europa, 27 millones de posts, de publicaciones en Instagram y en Facebook fueron etiquetadas como falsas por un verificador a lo largo de los primeros 6 meses de 2025. El sistema que ha venido a suplantar a los fact-checkers en Estados Unidos son las notas de la comunidad, como las que usa X, que es que cualquiera puede poner una alerta y decir, esto es mentira por tal. Y tiene que haber un consenso entre gente que piensa diferente para que esa alerta se publique. 27 millones frente a 900 notas. Es decir, que antes había un 0,06 de alertas por habitante, que no eran muchas, pero ahora hay un 0,000002 por habitante. Este sistema de verificación que han quitado en Estados Unidos es casi seguro que va a desaparecer en Europa a partir de enero. Es decir, a partir de enero veremos más desinformación sin que se nos alerte de ello en Facebook y en Instagram. Pero aquí aparece un matiz importante. Cuando una plataforma reduce alcance, limita monetización, elimina posicionamiento o marca contenidos como falsos, el impacto práctico puede ser enorme. Aunque técnicamente no se elimine un vídeo, el efecto puede ser parecido. Menos visibilidad, menos difusión, menos capacidad de llegar al público. Y eso abre un debate legítimo sobre libertad de expresión. Porque los verificadores no son tribunales, no son jueces, no son organismos neutrales absolutos. Son organizaciones privadas con líneas ideológicas, financiación concreta y relaciones institucionales. La propia Clara Jiménez reconoce que Maldita realiza lobby político en instituciones europeas. Académica como la investigación periodística, a la educación, a eso que se llama alfabetización mediática, que suena tan mal, pero que simplemente consiste en ayudar a la gente a reaprender a consumir información en un mundo que ha cambiado radicalmente. Tiene un equipo de políticas públicas, hacemos lobby, intentamos que las decisiones que se toman sobre cómo luchar contra la desinformación en las instituciones europeas y nacionales se hagan con evidencia y no solamente con política. Y tenemos un equipo de proyectos que nos ayuda a mantener la organización. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Debe una organización privada participar simultáneamente en verificación de contenidos, presión política y colaboración con plataformas tecnológicas? Porque cuanto más poder tienen ciertos actores para decidir qué información es aceptable y cuál no, más se acerca todo a algo que mucha gente teme: una especie de ministerio de la verdad no oficial. Otro momento especialmente revelador llega cuando Clara Jiménez critica la decisión de Google
de dejar de priorizar verificaciones en búsquedas. También critica que YouTube vuelva a permitir cuentas eliminadas durante el COVID por supuesta desinformación. La cuestión es quién decide qué es desinformación sanitaria, qué constituye una mentira electoral y qué son simplemente posiciones legítimas que chocan con la línea política dominante en la Unión Europea. Durante la pandemia vimos aparecer numerosos estudios y expertos que cuestionaban la eficacia de determinadas medidas, mientras voces alineadas con el discurso oficial, incluidos tertulianos y celebridades, podían expresarse sin apenas restricciones en grandes plataformas y medios de comunicación. Y en Instagram. Pero no solamente Meta ha cambiado sus políticas. Google, en los últimos 10 años, había incorporado un sistema que se llama Claim Review, que ayudaba a posicionar la información verificada en las búsquedas. Cuando tú buscabas algo que era un bulo, que era desinformación y que estaba verificado, Google te sacaba una alerta y te decía, aquí hay un fact-check, esto es falso y lo dice no sé quién, y te permitía ir a entender esa información más en profundidad. En la primera mitad de este año, 120 millones de usuarios en Europa encontraron información verificada cuando buscaron algo que contenía desinformación. En esta segunda mitad van a ser 0 usuarios, porque de un día para otro Google ha decidido que esto ya no tiene valor, que van a dejar de ofrecer la información verificada de manera preponderante en búsqueda. YouTube, que también es Google, por si hay algún despistado en la sala, anunció esta semana que iba a volver a abrir, a reinstaurar las cuentas que cerró por desinformación sobre el COVID y por desinformación electoral. Es decir, que Google ha venido a decirnos a todos que a partir del mes que viene, la gente que miente sobre salud y la gente que miente sobre elecciones va a poder volver a mentir, que ahora nos parece bien. Que eso que nos parecía que era una manera de proteger a las sociedades, ahora nos parece que es libertad de expresión. Así que en YouTube también veremos más mentiras. Y todo esto tiene una vuelta de tuerca. Seguro que algunos de vosotros utilizáis ya ChatGPT para hacerle preguntas cuando tenéis una duda o queréis información sobre algo. O utilizáis Google y ahora Google os pone un resumen arriba que se llama AI Overview, que está generado por inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está creada para responderte siempre, no para responderte cuando sabe lo que necesita y tiene un dato real. Es decir, la inteligencia artificial, aunque no tenga suficiente información, siempre te va a dar una respuesta. Y eso significa que muchas veces esa respuesta es mentira, es falsa. Nos pasa todos los días con artículos que publicamos en maldita.es, que cuando le preguntas a Google, Google te contesta algo que es falso, aunque tiene la información correcta y te referencia a maldita. Porque además hay otra cosa que tiene la inteligencia artificial, que es un sesgo de adulación. Google, o sea, las inteligencias artificiales, Google, ChatGPT, la que utilicéis, siempre quiere quedar bien contigo. Entonces, dependiendo de cómo le preguntes, te va a decir lo que quieres oír. Y eso no necesariamente es lo correcto, lo verificado o lo que está basado en datos y hechos. Todo esto, esta carrera por la inteligencia artificial, el hacerla sin ningún tipo de cortapisa ética, sin ninguna prevención y sin ninguna protección, porque también esto va de ganar dinero, está haciendo Internet más peligroso a propósito. Ese es el punto en el que estamos. Nos estamos adentrando en un mundo en el que Internet, que era un lugar al que íbamos a extraer conocimiento y a extraer datos, se está volviendo más peligroso porque hay gente que quiere que sea más peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tan maravillosa como Internet, que ha hecho que florezcan tantas iniciativas y que sepamos tanto, de repente se convierte en un lugar más peligroso y hay gente que quiere que lo sea? Bueno, pues porque estamos en un movimiento coordinado, como os contaba al principio, de erosión del sistema. Y el sistema en este caso es la democracia. El objetivo de quebrantar la confianza y de dividirnos es impedir la organización colectiva, es impedir que nos podamos organizar para sostener un sistema, unas ideas, un objetivo. Si en realidad compartida
la acción colectiva es imposible, si la verdad no importa, si de repente nos basamos en mentiras y cada uno en la suya, la acción colectiva es imposible. Y este es el momento vital en el que estamos ahora. Y no estamos ahora en este momento en España, estamos ahora en este momento a nivel global, porque esto no es un fenómeno regionalizado ya. El hecho de que las redes sociales sean globales, el hecho de que la información se haya globalizado a través de ellas, también significa que cuando nos intentan influir, lo hacen a nivel global. ¿Y ahora qué? No me voy a ir aquí y os voy a dejar con este marrón sin daros algún tipo de propuesta o solución. Pues mirad, se están intentando hacer cosas a nivel Unión Europea. Se hizo una legislación para luchar contra la desinformación hace un par de años, llamada la Digital Services Act, la Ley de Servicios Digitales, que venía a regular a las plataformas y decirles, ojo, cuidado, que tienes que proteger a los ciudadanos europeos, no pueden publicar nadie contenido ilegal en tu red sin que tú lo retires, pero tampoco se puede publicar desinformación sin que tú pongas las suficientes barreras o cortapisas para mitigar los riesgos de la influencia de esa desinformación. Es decir, libertad de expresión para la ciudadanía para decir lo que quiera en redes sociales, pero no un algoritmo que potencie las mentiras y las campañas de influencia extranjeras y los movimientos coordinados inauténticos. Yo creo que es una buena legislación, solo tengo una duda. El mundo ha cambiado radicalmente y de repente lo que antes era la diplomacia tradicional en la que entendíamos que legislación digital se combatía con legislación digital entre diferentes países, derechos humanos se podían dialogar con derechos humanos, ahora todo se dialoga con aranceles y con la OTAN. Entonces lo que le ha dicho el gobierno de Estados Unidos a la Comisión Europea es, si multas a las grandes multinacionales americanas, a las redes sociales, yo me voy de la OTAN. Y una Europa y una OTAN sin Estados Unidos con Rusia a la puerta es una Europa mucho más insegura. Si multas a las plataformas de redes sociales, tus aranceles suben al 100%. A ver con quién comercia Europa. Conclusión, existe una legislación europea. ¿Se va a aplicar? ¿Va a haber valentía para aplicarla? Lo veremos, ojalá, porque yo creo que en esto nos jugamos la democracia. Más cosas que se pueden hacer, más cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. La dieta informativa variada es difícil, es complejo, requiere tiempo y requiere voluntad, pero es súper necesario. Si nuestra dieta formativa se basa solamente en lo que vemos en Instagram y en TikTok y a lo mejor algo que nos mandan por WhatsApp, lo más probable es que no tengamos la información que necesitamos para tomar decisiones. Si solamente leemos un periódico, lo más probable es que no tengamos la suficiente información para tomar decisiones. La dieta informativa variada es una responsabilidad ciudadana y es difícil y requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero es súper necesario para entender el momento en el que vivimos. 3. Pararse y respirar antes de darle a reenviar a lo que nos ha mandado nuestra prima, nuestra tía, nuestro vecino o nuestro compañero de trabajo. Porque la mayor parte de la desinformación que circula en WhatsApp, cuando frenas y la contemplas durante 10 segundos, no la reenvías. Porque te das cuenta de que no tienes suficientes datos para saber si es real o no. 4. Hablar más entre vosotros. Esta es súper sencilla. De los temas que os preocupan, de los temas complejos, de los temas que creéis que no tenéis suficientes datos. Hablad más entre vosotros, construid esas redes, no permitáis que se quiebre la realidad colectiva. Y ahora os cuento lo que estamos haciendo en Maldita y cómo nos podéis ayudar. Mirad, en Maldita hemos lanzado una cosa que se llama la buloteca ante estos nuevos movimientos de las redes sociales para poner a disposición de todo el mundo la desinformación que estamos viendo en tiempo real, para que todo el mundo sea consciente de qué es lo que le está preocupando a otro ciudadano y que le está creando un poco de incertidumbre. Hay una segunda cosa que se puede hacer en la buloteca, además de reportar esa desinformación, que es ayudarnos a desmentirla, porque yo soy experta en desinformación. Punto. De lo demás no sé nada y tengo que recurrir todo el rato a gente que sí sabe. Así que si eres experto en algo, si sabes de algo, este puede ser un buen lugar para poner tu granito de arena en esa lucha contra la desinformación.
Yo necesito, para que la Fundación pueda seguir sobreviviendo, pero también para que entendamos mejor la desinformación que nos está afectando a todos, dos cosas de vosotros. La primera es que nos ayudéis a identificar posible desinformación y la segunda es que colaboréis en los desmentidos. Y fijaros, hay una forma súper fácil de ayudarnos a identificar desinformación. Que es un número de WhatsApp. Luego lo voy a volver a poner. Os guardáis el WhatsApp. Os llega algo que no estáis seguros de si es real o no es real. Nos lo mandáis y nosotros lo verificamos para ti. Y quiero pararme aquí un momento y explicaros cómo funciona el número de WhatsApp, porque no quiero que nadie piense que yo me estoy metiendo a leer sus chats personales, porque no es así, porque no puedo y porque afortunadamente vosotros no leéis los míos. Mirad, cuando vosotros nos enviáis la desinformación que está circulando, nos llega este número y podemos organizarla y saber qué es lo que se está volviendo más viral para entrar a desmentir eso antes. Nosotros priorizamos lo que desmentimos en función de lo más viral o de lo peligroso que sea. El problema es que aquí se mezclan dos cuestiones diferentes. Mentir deliberadamente no es lo mismo que mantener opiniones disidentes o debatir cuestiones científicas abiertas. Durante la pandemia, se eliminaron contenidos que hoy siguen siendo objeto de debate legítimo, y algunas posiciones inicialmente censuradas terminaron apareciendo en estudios científicos o siendo reconocidas parcialmente por autoridades sanitarias. Eso no significa que toda teoría alternativa sea correcta, pero sí demuestra que la ciencia no funciona mediante decretos de verdad absoluta. Funciona mediante debate, contraste y revisión constante. Cuando plataformas tecnológicas, gobiernos y verificadores empiezan a coordinarse para decidir qué discursos son aceptables, aparece un riesgo evidente para la libertad de pensamiento. En la parte final de la conferencia, Clara Jiménez defiende la Digital Services Act de la Unión Europea. Según explica, las plataformas no deberían permitir que algoritmos potencien desinformación o campañas coordinadas. Voy a dejar con este marrón sin daros algún tipo de propuesta o solución. Pues mirad, se están intentando hacer cosas a nivel Unión Europea. Se hizo una legislación para luchar contra la desinformación hace un par de años, llamada la Digital Services Act, la Ley de Servicios Digitales, que venía a regular a las plataformas y decirles, ojo, cuidado, que tienes que proteger a los ciudadanos europeos, no pueden publicar nadie contenido ilegal en tu red sin que tú lo retires, pero tampoco se puede publicar desinformación sin que tú pongas las suficientes barreras o cortapisas para mitigar los riesgos de la influencia de esa desinformación. Es decir, libertad de expresión para la ciudadanía para decir lo que quiera en redes sociales, pero no un algoritmo que potencie las mentiras y las campañas de influencia extranjeras y los movimientos coordinados inauténticos. Aquí entramos en uno de los debates más importantes de nuestro tiempo, porque controlar algoritmos significa, en la práctica, controlar qué ve la población, y eso puede terminar convirtiéndose en una forma sofisticada de ingeniería social. La Unión Europea insiste en combatir la desinformación, pero muchos ciudadanos temen que bajo ese concepto se termine limitando el pluralismo político y la libertad de expresión, especialmente cuando determinadas narrativas críticas son sistemáticamente etiquetadas como peligrosas, mientras otras campañas políticas o mediáticas reciben menos atención. Durante toda la conferencia aparecen constantemente referencias a Rusia, Putin, Trump y la injerencia extranjera. Todos. La injerencia extranjera que existe, que es innegable, que hay poderes estatales extranjeros que quieren influir en cómo tomamos las decisiones en otros países. En España vemos de manera recurrente desinformación rusa, de manera mucho más recurrente de lo que pensáis. Vemos desinformación china y todavía los expertos no terminan de ponerse de acuerdo si podemos hablar de desinformación proveniente de Estados Unidos. Yo os diría que sí. Es una realidad que hay injerencia extranjera de Estados Unidos en nuestro consumo informativo. Y luego hay poderes globales que todos utilizamos en nuestro día a día, las redes sociales, Internet,
y que parecía que estaban, o previamente estaban, en el lado de intentar proteger a los ciudadanos de esa desinformación, o por lo menos de decir que lo intentaban, pero eso ha cambiado. Sin embargo, apenas se habla de la polarización política española, del sesgo mediático nacional o de campañas institucionales internas. No se habla de acusaciones de manipulación mediática en televisiones públicas. No se habla de redes de bots asociadas a partidos españoles. No se habla del uso partidista de medios subvencionados. Todo parece centrarse en amenazas externas. Y eso genera otra duda razonable. ¿Existe realmente una preocupación equilibrada por toda la desinformación o solamente por aquella que afecta a determinadas agendas políticas? En la parte final de la charla, Clara Jiménez explica cómo se financia Maldita. Reconoce financiación europea, colaboración económica con Meta y apoyo de fundaciones privadas. Y lo has adelantado antes. El dinero. ¿Quién nos paga? Bueno, pues a ver, yo lo voy a hacer un poco resumido. Os vais a maldita.es, entráis en nosotros y hay dos apartados: transparencia de la organización y cuentas claras, en las que está todo explicado, están colgadas las cuentas auditadas y está explicado pormenorizadamente. Pero a grandes rasgos, un 33% de lo que hace la organización viene de concursos y subvenciones europeas, que no son subvenciones a dedo. Nosotros presentamos un proyecto y lo ganamos por mayoría de puntos frente a todo el resto de países que presenta proyectos. Un 33% son servicios privados, de los cuales la mayor parte, servicios privados, me refiero a dar un curso en no sé dónde, venir aquí a hablar, escribir un artículo para no sé quién y trabajar con Meta en esa verificación por parte de terceros por la que nos pagan. Y es público y notorio lo que nos pagan, además. Y un 33% tiene que ver con dinero que nos dan fundaciones privadas que creen que lo que hacemos ayuda a mejorar las sociedades y que, por lo tanto, les presentamos un proyecto o una propuesta y ellos nos dan el dinero para poder llevarlo a cabo. La cuestión aquí no es afirmar automáticamente que exista corrupción o manipulación. La cuestión es que cuando una organización recibe financiación institucional, participa en lobby político y colabora con grandes plataformas digitales, resulta legítimo preguntarse hasta qué punto puede actuar con total independencia. El problema no es solo quién financia. El problema es quién acaba definiendo los límites del discurso aceptable. La libertad de expresión incluye el derecho a equivocarse, incluye el derecho a cuestionar narrativas oficiales, incluye incluso el derecho a defender ideas incómodas. Eso no significa aceptar cualquier información sin análisis crítico, pero tampoco significa entregar a gobiernos, plataformas o verificadores privados el monopolio de la verdad. En una sociedad libre, nadie debería tener autoridad absoluta para decidir qué puede pensar la población. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni algoritmos, ni verificadores. La democracia no se protege eliminando el disenso. Se protege permitiendo que las ideas compitan libremente. Señora Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es, usted no es el Ministerio de la Verdad. Respete la libertad.